Comenzó el Mundial y comenzaron los escándalos por todas partes. Y hoy te venimos a traer el top 5 de los escándalos que han pasado antes y empezando la Copa del Mundo, que de verdad hace un llamado de atención y que tenemos que reflexionar de cara a los eventos en el futuro. Así que déjanos en tu comentario si crees que hay un escándalo aún mayor o si crees que esto va a dejar de pasar y nos vamos a olvidar de esto muy pronto. Miren, la FIFA realizó la Copa del Mundo 2026 con 48 selecciones, 3 países sedes y miles de millones en ingresos por patrocinio y por derechos de transmisión. Parecía un negocio perfecto, pero no lo es. El escándalo entre la logística, entre problemas de política, geopolítica y además en falta de organización está haciendo que los ojos del mundo y las redes sociales estén conversando directamente de eso, y es por eso que hoy te traemos los 5 o las 5 preocupaciones, las 5 cosas que han pasado más negativas, menos positivas, como el punto que usted lo quiera ver, pero son 5 cosas que han llamado la atención sobre la Copa del Mundo que poco tienen que ver con el juego. Y te voy a hacer un spoiler alert, aquí no vamos a hablar ni de táctica ni de técnica, sino aquí vamos a hablar del negocio del deporte. Te hago un disclaimer también. Esto no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que la polémica se mete en un mundial de fútbol. Lo vimos en Qatar 2022, cuando pasó todo esto que se hablaba sobre la violación de los derechos humanos a los trabajadores de los estadios, en Rusia 2018 por la falta de libertad de expresión y de prensa en ese país, en Brasil con la pacificación de las favelas, y así para de contar. Pero cada vez que empieza a rodar la pelota, pues se cambia totalmente el foco y los protagonistas empiezan a ser de verdad los que están. Lo que más importa en este mundo ahora es para pensar y da para entender el negocio y mejorar de cara al futuro, que tenemos que tomar en cuenta este tipo de cosas. Y voy con el quinto lugar, con el quinto puesto, que me llamó la atención, me dio mucha risa, pero no da tanta risa si tú eres del seleccionado argelino. ¿Qué pasó con Argelia? Bueno, Argelia se encontraba en Kansas City realizando unos entrenamientos clásicos ya para enfrentar su primer partido del Mundial, pero el cuerpo técnico quiso que todo fuese a puerta cerrada porque no quieren que la información salga, sobre todo para evitar estos problemas de que te está espiando el rival, que te está viendo, ¿no? Entonces te pregunto, ¿ya hay un espionaje y una crisis operativa de organización o simplemente fue un hecho aislado? El caso es que un dron civil, un dron de medios de comunicaciones, pasó por encima y estuvo merodeando en la concentración, en el entrenamiento de Argelia. Y bueno, pues esto se hace público y bueno, aquí le estás entregando información confidencial a tu rival que tú querías que no se supone que no querías que vieran los demás de tu grupo. Entonces, ¿dónde queda la confidencialidad en los base camps que provee la FIFA y que provee el país organizador para que tú puedas mantener a tu grupo totalmente concentrado y apartado y que tú elijas las políticas que tú quieras hacer puertas adentro? Esto es un tema del cual hay mucho de qué hablar, porque de verdad esto se va a poner más difícil en los próximos días cuando otras personas quieran venir a hacer esto mismo, ¿no? En el cuarto puesto seguimos con este mismo tema, pero en las sedes otra vez y los base camp que tienen. Hay dos problemas muy puntuales. Uno con la selección de Japón, que llegó a Monterrey y lamentablemente llegó el predio de Tigres, de este equipo mexicano, y se tuvo que ir por las malas condiciones del terreno de juego. Pudo Rayados de Monterrey salvarle, hacerle el quite un momento, pero Japón decidió irse a Nashville y la selección japonesa, que tiene partidos en México por jugar, pero tuvo que costearse sus propias cosas y decir, ¿saben qué? Yo me voy de acá porque no puedo contar con estas instalaciones porque no están dignas para una Copa del Mundo. Mismo caso que pasó con Suiza. Suiza está concentrada en San Diego. La particularidad, que es una rareza totalmente, esto no lo había visto yo, pero está muy interesante, es que ellos alrededor de las canchas de fútbol es una zona que está de serpientes y lo tienen como mucha delimitación. ¿Y cómo concentramos un lugar de muchas serpientes? ¿Qué pasa si esto llega a pasarle a un futbolista que llega y una serpiente pues muerde o pica a un jugador de estos? ¿Qué nos puede pasar? ¿Cómo queda la organización? ¿Cómo queda el país? ¿Cómo queda la ciudad? ¿Cómo quedamos todos? Pero yo se los pregunto primero a ustedes, ¿qué piensan al respecto? Qué peligro eso de la Qué locura eso, no sabía eso, Andrés. Mira, la verdad es que 48 selecciones, el trabajo tiene que ser más y la FIFA no está quedando muy bien en ese tema de los centros de entrenamiento, aunque son pocos, tienen que ser todos perfectos, porque eso es lo que hace la competición lo más importante. Entonces, ahí es donde está fallando el país organizador y obviamente la FIFA, que es la que da la cara, pero esto no es la primera vez que pasa, como dices. Habiendo dicho esto, yo creo que está representando un nuevo reto
esto de los 48 equipos, y nos estamos encontrando con problemas nuevos todo el tiempo como tal. Ahora, lo del otro tema que estabas comentando, el tema de Argelia es un tema que sí es un tema más complicado, o más sencillo, perdón, de resolver. ¿Y por qué es más sencillo de resolver? La FIFA tiene unas normativas y lo que tiene es que aplicarlas y sancionar al equipo que estuvo espiando a Argelia. Ah, fue un dron civil. Ah, no podemos notar quién es. Bueno, hay que empezar a hacer una investigación de ver quién pudo haber sido. Quién más está cerca, quién está en ese grupo, quiénes son, y sancionar. También esto ya pasó antes y se sancionó a Nueva Zelanda, también pasó en Inglaterra con Bielsa y se sancionó a Bielsa. Es decir, está bastante claro. La gente siempre intenta romper las normas, lo importante es que venga alguien y establezca la sanción, meta la sanción para que esto deje de pasar. Una de las polémicas que a mí más me llamó la atención es con la selección de Irán, que desde mucho antes de que se disputara el Mundial ya venía generando sus problemas, sus conflictos y dudas sobre cómo se iba a desenvolver esto, ¿no? Y es inaudito, la selección de Irán se tiene que quedar en México y solamente viaja a Estados Unidos para disputar sus partidos. Inmediatamente que termine el partido, se van a devolver a México. Eso representa un desgaste y un cansancio tanto en lo económico como en lo energético para esta selección, y no son las condiciones que le tienes que dar, las condiciones que le tienes que dar a ninguna selección para disputar un evento mundial. Entonces ahí está ahí está la incongruencia del organismo organizador, que te prepara un evento de talla mundial, pero las condiciones no son adaptadas a talla mundial. Entonces están todas estas condiciones migratorias, lo que vimos con el árbitro somalí, que luego fue premiado, pero no sé hasta qué punto eso puede ser un premio, ¿no? Que le dieron la final de la Supercopa de Europa para disputar, para pitar, pero no puede ser que un árbitro que iba a trabajar no le permitas la entrada como país cuando la organización lo tiene asignado para que trabaje allí. Entonces es muy incoherente todo lo que está pasando. El tema de los precios se le fue de la mano. Se está diciendo que es el mundial de la gente rica. El segundo partido de Corea del Sur contra República Checa se vieron varios asientos vacíos. He visto gente en historias de Instagram vendiendo las entradas de los juegos y son unos precios absurdos en páginas oficiales. Un juego que no es para nada atractivo tiene como precio mínimo $400, $700, así que la verdad es que ha sido un mundial bastante complicado desde el inicio. Vamos a ver cómo se vive esta fiesta, porque al final estas cosas se ven opacadas porque a todo el mundo le gusta el fútbol, pero yo creo que llega un momento donde hay varios afectados y eso no está bueno que suceda, menos con un evento tan importante como el mundial. Y cierro diciendo que di una entrevista, ¿no? Había como una conferencia de prensa de Gianni Infantino y él lo que decía era: chill, vamos a relajarnos, todo eso, vamos a tranquilizarnos. Y un periodista le dice: pero ¿cómo me estás pidiendo que me relaje? ¿Cómo que chill si estamos viendo que se le impide el trabajo a las personas, que las personas no pueden acceder al estadio, que estás teniendo muchas restricciones de entrada al país? Pero ¿cómo me estás diciendo que chill? Entonces es como que se está tratando de maquillar y de tapar todo, pero realmente este mundial está teniendo muchos problemas y no creo que solo el de Qatar también, y vamos a seguir viendo problemas porque, como lo decimos siempre, el precio del deporte es lo que da al final y todo se mueve por dinero, y cuando se pone por encima el interés económico por el interés del rendimiento del espectáculo y lo deportivo, suelen pasar estas cosas. Bueno, Brandon tenía eso en el pecho fuerte y tenía que soltarlo. Brandon, estamos haciendo un top 5. Entonces todos esos vamos poco a poco a comentarlo y Andrés viene del 5 al 4 y ya Brandon soltó la sopa de todo. Pero bueno, Andrés, coméntanos cómo terminaste de organizar este top 5. Bueno, muchísimas gracias a Brandon por dejarme sin trabajo el día de hoy. Te agradezco con mucho cariño, pero vamos con el puesto número 3 y es todo a última hora. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasan estas cosas? Pasó en Sudáfrica con los estadios. Vuelve a pasar, ya con un estadio construido como el Estadio Azteca, obras inconclusas. Una cosa es lo que se veía en las cámaras y otra cosa es lo que denunciaban los mexicanos o las personas participantes en los alrededores del estadio, donde las obras todavía estaban grises, donde las líneas de metro todavía están inconclusas, donde partes, segmentos del aeropuerto también presentaban obras, y ya empezó la Copa del Mundo, ya empezó el Mundial. ¿Qué pasa? Porque México, un país tan maravilloso, con tanto potencial, tan poderoso y que ya ha tenido, que esta es su tercera edición, ¿por qué se permite este tipo de licencias? Lamentablemente los países latinoamericanos quedamos otra vez
muy mal parados, porque si México, que tiene ya una estructura muy grande, no puede, imagínense los países que quisiéramos soñar con hacer un mundial, simplemente ni hagan el ejercicio de soñarlo, ¿no? Los precios carísimos también, $10 una gaseosa dentro del estadio, una lata de gaseosa, vaya usted y saque sus propias conclusiones si eso le parece para este verano y este calor que hacen en ese lado del mundo. Oye, es un poco complicado, protestas, manifestaciones en todo el país. A México se le está viniendo muy complicado, también hay factores políticos que están haciendo de lo suyo un poco, pero se complica. Y el número 2 y el número 1 voy a hablar sobre el mismo tema que tiene que ver quizás con uno, quizás con otro, pero son decisiones está ganando la soberanía, pero está goleando a la FIFA, al menos en los Estados Unidos. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? En el caso número 2 tenemos, tras 11 horas de una entrevista de migraciones, el Departamento de Migración de Estados Unidos le dijo que no puede entrar al árbitro Omar Arfan, de origen somalí, 34 años, representante de la Confederación Africana de Fútbol, y lo devolvió para Estambul, de donde había venido procedente de su vuelo, y se quedó sin un árbitro, sin uno de los 52 árbitros. La FIFA le preguntan a Gianni Infantino, al presidente, y dice, oye, bueno, cada país es soberano, podemos entender esto, está todo muy bien, pero creo que le falta un poco más de organización. ¿Qué alega el Departamento de Migraciones? Es que esta persona no supo responder ciertas preguntas que tienen un tema con los antecedentes penales, como que no los pudieron verificar, y también después el lado B, para ahí hay un lado oscuro de que un grupo que presuntamente está vinculado al terrorismo, pues hace una nota enérgica rechazando lo que pasó con esta persona, pero esto no lo podemos involucrar a él directamente, pero pierde la FIFA credibilidad. ¿Y quién ganó aquí? La UEFA, al nombrar a este árbitro, al menos en imagen, al menos entendió la jugada y la movida, y este árbitro va a ser el que va a pitar la final de la Supercopa de Europa entre el Aston Villa y el PSG. Así que bueno, entendemos cómo se juega la política y la geopolítica, y el número 1, que lamentablemente sigue siendo el mismo tema, es todo lo ocurrido con la selección de Irán. ¿Por qué un conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán está afectando directamente a este gentilicio persa? Y es que la selección de Irán se está pernoctando en Tijuana y tendrá que concentrar en Tijuana durante toda la cita mundialista, y solo entrará para poder jugar y después se regresará a México. Fue una imagen muy triste la que se vio de los jugadores iraníes calentando o trotando alrededor de una piscina de un hotel. Lamentablemente, este tipo de cosas empañan mucho lo que debería ser la competición más grande del fútbol mundial. La política no debe estar tan ajena a esto. O si preguntamos, si Estados Unidos está muy bien que tenga toda esta soberanía, pero entonces estaba para hacer lo que hace un mundial de fútbol, que es una integración internacional entre todas las naciones que van. Esto es un tema, es muy debatible, pero bueno, ahí te lo dejo como la mancha negra, y te dejo un bonus track, además, ya para terminar, que vi las quejas, que empezó la polémica, fue el minuto de hidratación, de que los medios de comunicación empezaron a vender esas pautas comerciales, obviamente, pero que se van y dejan la transmisión y te pasan comerciales y después vuelven, como que si hubiese un medio tiempo ahí entre eso, ¿no? Eso causó muchísima polémica. ¿Qué les parece a ustedes? Primero, Irán, y lo que está pasando con Irán en esta Copa del Mundo es completamente inaceptable. Inaceptable, y había soluciones, había cuestiones. Yo no puedo entender lo que está pasando. El primer punto de lo de Irán es que, oye, entiendo lo difícil que es cambiar la logística de los partidos, la logística de las cuestiones, pero tal vez en el sorteo, para que no hubiera este tipo de problemas, se podía hacer que Irán cayera en un grupo que no se iba a disputar en los Estados Unidos. Si iba a ser un problema con Estados Unidos, vamos a tratar de que Irán, y vamos a buscar que Irán, con una regla especial, para que no choque, no caiga en un partido. Pero además, todo lo que estamos viendo es, tenemos el primer mundial de 48 equipos y mira todos los problemas que hay. Que la mayoría son por la cantidad. Que yo estoy de acuerdo que suban a 48, pero que se haga bien. Pero ahora queremos uno de 64 y no hemos dominado el de 48. Dios mío, ¿qué pasará ahora cuando, no sé, en el próximo mundial de Arabia Saudita hay un problema geopolítico en los países árabes y entonces un país árabe no pueda ni siquiera entrar a Arabia Saudita en el del 2034? ¿No? Una locura. ¿Qué precedente estamos estableciendo? Oye, yo creo que FIFA, Gianni Infantino, donde Brandon soltó la sopa y dijo que chill, dijo eso, que están trabajando por debajo del cuerda y tratando de resolver, pero hermano, no, la resolución tiene que ser ya. Ya, el problema es ya. Y lo de Irán está dejando la peor imagen. Mira, yo veo a fanáticos diciendo que esperan que Irán llegue a la final de la Copa del Mundo contra Estados Unidos y que los goleen.
unas cosas exageradas también, ¿no? Irreales. Pero ese es el sentiment que está creando la Copa del Mundo con este problema de Estados Unidos. Con el tema del árbitro, yo quiero aclarar lo que dijiste de lo del grupo terrorista y la cuestión. Yo lo estuve investigando ayer porque me llamó mucho la atención, ¿no? El árbitro, bueno, fue rechazado. Estados Unidos dice que es porque no pueden chequear su background, su pasado con respecto al grupo terrorista. Y justo después de que pasa todo esto, sale el grupo Al-Shabaab, que es un brazo de Al-Qaeda en Somalia, emitiendo un comunicado. Pero el comunicado que dice, los Estados Unidos revela su verdadero odio contra la gente somalí. Creo que yo no puedo creer que el árbitro está vinculado a esto. Y creo que lo que están es directamente utilizando la coyuntura para apoyarse políticamente en la coyuntura para emitir también el odio contra Estados Unidos en general y toda esta cuestión, ¿no? Hay que ver las cuestiones que pasan en Somalia, que bien se dice que es un estado fallido, bien se dice que la piratería es gravísima en ese sitio del mundo, y habría que ver porque esto no es contra la gente de Somalia en general. Lo que está ocurriendo es que hay un tema de seguridad nacional que Estados Unidos no pudo verificar para impedir la entrada del árbitro. FIFA tiene que estar pendiente de este tipo de cosas y garantizar que sus árbitros no tienen lazos con el terrorismo o no convocar a personas que pudieran tener este problema para el Mundial de Fútbol, cosa que yo no creo que el árbitro tenga, si quieren que les diga la verdad. No creo que se trate de eso. Pero bueno, el tiempo nos dirá, tal vez yo estoy equivocado, tal vez no. Y obviamente, después vemos que la UEFA le da la Supercopa. Y una de las cosas que vemos con respecto a la Supercopa ¿es esto una acción contra Gianni Infantino? Yo no lo creo. Lo he estado meditando y digo, bueno, ¿será un golpe de Ceferín contra Gianni Infantino políticamente? No creo. Yo creo que Gianni Infantino llamó, pidió el favor a UEFA y UEFA le está compensando al árbitro con un grandísimo partido para compensar lo que está pasando en el Mundial como tal. Y a veces sucede, todos hemos escuchado estas historias de Argentina compensando a Irlanda por el fallo garrafal que tuvieron dejando clasificar a Francia, que clasificó con una mano, etcétera, etcétera. Estas historias siempre las escuchamos, yo me las creo, pero estén ustedes, ver si se las creen o no. Y finalmente, sí, odio el cooling break, a menos que no sea necesario, lo odio con toda mi alma. No tiene sentido si no tienen un tema de cooling break, si no hace un calor terrible, no es necesario. Y cada vez que está pasando el cooling break me está fastidiando el partido, porque entonces el bendito cooling break pasa la publicidad y luego el partido ya comenzó. O sea, me perdí, ¿qué pasó? Yo eso lo detesto con toda mi alma. Hablando justamente de eso, ayer viendo el partido, México-Sudáfrica, por un momento me perdí totalmente porque pensé que ya se había acabado el primer tiempo. Estaban haciendo una especie de una publicidad, unos comentarios de los narradores, de los comentaristas, y después se reanuda otra vez y cuando me di cuenta iban 23 minutos, creo. ¿Y en qué momento pasó todo esto? Me parecía que todo estaba súper rápido y después fue que entendí, evidentemente, que era el cooling break por eso. Me causó una confusión en el momento que nos quedamos como que, ya va, qué tan rápido está pasando el tiempo para este primer partido. Pero con lo que acabas de mencionar, Antonio, creo que lo del cooling break no es solamente en espacios donde hay, o en sitios donde hay mucho calor, sino porque ha habido estudios en donde se ha dado cuenta que cuando estás ejerciendo una actividad física de alto rendimiento, donde estás siendo expuesto a gastar muchas calorías, cada cierto tiempo tienes que rehidratarte, ¿no? Entonces, por eso también está el cooling break, que los vemos en, no, es que hay 15 grados de temperatura, ¿y por qué hay un cooling break? Bueno, porque el cuerpo igual se desgasta, igual necesita hidratarse. Creo que va por esa línea, por lo menos es lo que he visto en diversos reportes, pero con respecto a la publicidad allí, el cooling break, bueno, me imagino que es para no desaprovechar, ¿no?, cualquier oportunidad para lanzar un comentario, para lanzar una publicidad. Entiendo que hay televisoras que han hecho caso omiso a esto, que simplemente pasan a la gente del público, que no están aprovechando el momento, pero bueno, hay unos que lo aprovecharán, otros que no. Pero nada, con eso creo que sí te causa un poquito de confusión ahora de una publicidad en el medio del primer tiempo, del segundo tiempo, o por cuestiones de aprovechamiento para el dinero. Elenita, simplemente para decirte algo, el cooling break viene de una investigación de FISPRO, donde le metieron un termómetro interno a jugadores de fútbol porque estaban ocurriendo las muertes en campos de fútbol. Creo que fue la Copa Confederaciones una de las causas para hacer esta investigación, con la muerte de Marc-Vivien Defoe, que se desplomó en el campo. Ese momento, FISPRO ordenó una investigación
donde te colocaban una píldora con un termómetro aquí internamente y medía el recalentamiento del jugador durante el partido. Y en ambientes donde hacía mucho calor, decía que tu sistema de salud podía fallar, tu sistema corporal podía fallar y podía producirte esa muerte súbita, ¿no? Como ocurrió con Marc-Vivien Defoe en otras cuestiones. Entonces el cooling break se estableció básicamente para evitar que eso pasara en ambientes de mucho calor. El problema es cuando ya no es mucho calor. Ese es el gran problema, porque aquí vamos a tener un mundial que está en varias temperaturas. Y yo entiendo que de repente en México tal vez está haciendo calor, pero de repente en otras zonas de Estados Unidos va a estar haciendo mucho frío y va a haber cooling break. El cooling break solo las normas lo establecen cuando es necesario, cuando está haciendo después de tantos grados de calor. El problema es que aquí se está abusando del tema del cooling break. Ese es el tema. Habiendo dicho esto, señores, la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece este top 5? ¿Qué les está pareciendo este Mundial de Fútbol? ¿Qué les está pareciendo las cosas que están pasando? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.